Hola, ¿qué tal? Buenos días, queridos amigos. Todos sean muy bienvenidos esta mañana
del domingo 8 de noviembre del año 2020. Me da mucho gusto que te estés dando un tiempo para escuchar este mensaje y pues yo deseo que Dios te bendiga mucho, mucho esta mañana con este mensaje que vamos a seguir estudiando acerca de la vida de José. Hoy será ya el último estudio, realmente del estudio de la vida de José es lo que quiero decir. Realmente es muy enriquecedor todas las enseñanzas que la vida de este hombre nos pudo dejar y pues la verdad es que concluyendo entonces que la vida de José es exactamente lo mismo que el corazón, el pensamiento, el deseo de Jesús para con nosotros, ¿verdad? Bueno, pues habiendo hecho esta introducción, primero que nada vamos a saludar a todos los que se están conectando esta mañana. Asunción Ruiz, que Dios te bendiga, Asunción. El Guti Mares, Agustina, Dios te bendiga. Mariana, ¿qué tal, Mariana? Buenos días. Toribio, amigo, que Dios te bendiga, Toribio. José, Pepe, ¿qué tal, Pepe? Mucho gusto. Pepe Valladolid. También vemos por acá a Luis, que Dios te bendiga, Luis. Saúl Bautista, hola, Saulito, ¿qué tal? ¿Quién más está por acá? Elsa, que Dios te bendiga. Carlos Palma, ¿qué tal, amigo? Carlos Palma, ¿qué tal? Buen día. También está por acá Rose González. Rose, que Dios te bendiga. César Orea. ¿Quién más por aquí? Y parece que ya. Bueno, pues todos, absolutamente todos, sean muy bienvenidos. Vamos a pedirle a Dios que nos guíe esta mañana. Asunción, nuevamente, que Dios te bendiga. Muy bien. Bueno, pues vamos a pedirle al Señor que Diana Vázquez, hola, Diana Vázquez, ok, vamos a pedirle a Dios que Él nos bendiga, que Él nos guíe, que Él sea la fuente, la guía de sabiduría, de bendición, de aliento para nuestras vidas. Ok, amigos, me da mucho gusto que se estén conectando todavía algunos. Bienvenidos todos. Vamos a orar entonces. Padre, Padre Dios, Padre Santo, Señor, te damos muchas gracias por este día, por la oportunidad que nos das de vivir contigo, Señor, de conocerte, de saber, escuchar, entender el plan que tienes para nuestra vida, pero también principalmente conocer tu corazón, tu amor, tu misericordia, tu piedad y todo lo que tienes para nuestras vidas, Señor, tu santidad especialmente. Muchas gracias, Padre, por manifestar tu corazón a nuestras vidas de la forma como lo haces a través de la palabra. Y gracias porque esto se puede convertir en una verdad, en una realidad en nosotros, si escuchamos atentamente y dejamos que tú lo produzcas a través de la gracia en nuestros corazones. Te pedimos, Padre, te suplicamos que hoy estemos atentos al mensaje, que hoy estemos muy bendecidos con lo que vamos a escuchar y que la palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, toque nuestro corazón, toque nuestra alma y verdaderamente a partir de esto nos transforme, Padre. Y al conocerte, pasemos a una vida más alta, a una vida llena de luz, llena de tu presencia, Señor. Pues te suplicamos que tú lo hagas, este milagro, esta mañana, a través de este mensaje, y alienta nuestras vidas y bendícelas, Padre. Por favor, te lo suplicamos todo por el favor, por la gracia, por el mérito de Cristo Jesús. Amén, Señor. Ok, muy bien, amigos, pues vamos a comenzar. Como les venía diciendo, a mí me encantaría seguir dando estudios de José. La verdad es que cada vez que me pongo a estudiar es cada vez que entiendo más y que me alumbra el entendimiento el Señor, ¿verdad? Para ir descubriendo las características de su corazón y los anhelos que Él tiene para ti, para mí, ¿verdad? Como hijos de Dios. Pero bueno, hoy ya quisiera pues dar una conclusión de este mensaje que hemos estado viendo, y este ya sería el tercer domingo que lo hemos estado estudiando, y pues como subtítulo o como guía de nuestro pasaje, pues sería José y Jesús que escudriñan los corazones, ¿verdad? Quería ponerle José solamente, pero ya quedó claro. José
es la representación de Jesús, ¿verdad? Entonces, podría ser José y Jesús los que escudriñan los corazones, ¿verdad? Muy bien, bueno, pues vamos a comenzar vamos a ir describiendo más actitudes de José, que finalmente pues son las actitudes de Cristo, ¿verdad? Vamos a ir descubriendo cómo a través de este encuentro con sus hermanos, yo quisiera que todos lleguemos a la conclusión que es la forma en que Jesús se acerca a nuestras vidas para que le conozcamos, para que tengamos una comunión profunda, íntima y muy bendecida a través de la palabra y a través de una comunión que Él nos regala por amor, por misericordia, ¿verdad? Bien, entonces vamos a comenzar hoy con Génesis. Van a ser los capítulos 42 y 43, vamos a dejarlo así. Vamos a ir mencionando algunos. Y bueno, como lo hemos estado viendo, ya estamos llegando a la conclusión. José salió de una tribulación que duró varios años, ¿verdad? Él comienza esta tribulación a los 17 años y concluye a los 30, ¿sí? Entonces, pues no fue más de una década en la cual él fue probado, fue en algún momento humillado, pero también se le fue hecho justicia a través de Dios. Pero finalmente al concluir la prueba, al concluir toda esta tribulación, es cuando Dios lo lleva al trono de Egipto, ¿verdad? Lo lleva como primer ministro, él es el responsable del gobierno, Faraón, digamos, era el responsable de el Estado, vamos a decirlo así, pero José era el que administraba y era el que gobernaba, en un sentido bien dicho, ¿verdad? Es como la reina de Inglaterra, pero finalmente quien manda en Inglaterra es el primer ministro, ¿verdad? Exactamente es el mismo ejemplo entre José y Faraón, ¿verdad? Pero bueno, también lo que Dios quiere es que pues tú y yo lo nombremos el Señor de nuestra vida, que tú y yo, aparte de recibirlo como Salvador, Él también se convierta en el Señor de nuestra vida, porque Dios es bueno, porque Él tiene un plan, porque en ese plan el Señor no se equivoca, y en ese plan está tu gozo, tu felicidad, tu bendición y toda la bienaventuranza que Dios tiene para tu vida, ¿verdad? Bien, entonces vamos a estudiar varias actitudes, ya como conclusión, ya como final de este mensaje. Y la primera que vamos a entender es por qué José tomó una actitud que parecería, pues a veces no muy comprensible, ¿verdad? Vamos a ir estudiando las actitudes que José asumió, ¿sí? Y primero que nada, bueno, él no se da a conocer de manera inmediata ante sus hermanos, sino ahí es donde comienza ahora la prueba para sus hermanos, ¿verdad? Él había sido probado de los 17 años a los 30. A los 30 años él ya estaba coronado de gloria, de honra, Dios ya le había hecho justicia, era un hombre poderoso, era un hombre sabio, por supuesto que administraba las riquezas de Egipto, es decir, ya estaba coronado como señor en un sentido. Pero entonces ahora la prueba comenzó para sus hermanos. Había por ahí algo pendiente, pero vamos a ver cómo fue que esto se enfrentó o cómo se hicieron cuentas delante de sus hermanos, ¿verdad? Y esto es lo sorprendente, porque era necesario que José asumiera una actitud inmensamente sabia, inmensamente discreta, inmensamente estratégica para poder saber, primero que nada, si su padre estaba vivo, si su hermano Benjamín estaba vivo, pero sobre todo la actitud que ahora tenían sus hermanos, ¿verdad? Porque bueno, habíamos dicho en el principio de esta historia que sus hermanos verdaderamente eran atroces, eran terribles, hacían cosas malas, tal vez eran cosas tan malas que ni siquiera la Biblia nos describe en detalle exactamente qué cosas hacían, ¿verdad? Pero finalmente pecadores, vamos a decirlo de manera genérica y de manera objetiva. Pecadores, pero aquí lo más importante es que pecadores como tú y como yo, ¿eh? O sea, aquí todos somos iguales en ese sentido, ¿verdad? Pero entonces José asume una actitud estratégica, vamos a decirlo así. Y la primera actitud estratégica o la estrategia que está haciendo él es que pone un intérprete entre sus hermanos y él.
¿verdad? ¿Por qué un intérprete? Es muy sencillo, porque dentro de parte de esa adaptación o sufrimiento que José sufrió, llegó a una nación la cual se hablaba una lengua que él no hablaba, primero que nada, ¿verdad? Él era hebreo y por supuesto que ellos tenían su lenguaje, pero en Egipto se hablaba otra lengua, ¿sí? Entonces, ya él como señor, pues ya él como segundo de Faraón, pues prácticamente podríamos decir que él ya era bilingüe, ¿verdad? Entonces, lo primero que hace José para enmascarar, por decirlo así, su personalidad delante de sus hermanos es utilizar un intérprete que él hablaba en el lenguaje o en la lengua de Egipto. Este intérprete traductor hacía la traducción al hebreo y entonces, aunque él no lo necesitaba, estaba simulando que no entendía, pero estaba escuchando perfectamente porque esa era su lengua materna, era su lengua de origen, ¿verdad? Pero era parte de esta estrategia. Y tiene un sentido, ¿eh? Un sentido aquí literal para saber cómo enfrentarse a sus hermanos, qué actitud tendrían sus hermanos, en qué condiciones llegaban sus hermanos y la más importante para nosotros, ¿verdad? La espiritual. ¿Cómo es que tú y yo empezamos a acercarnos a Dios? ¿Cómo es que tú y yo tenemos un primer encuentro con Jesucristo y con Dios Padre, verdad? Vamos entendiendo. Vamos a leer Génesis 42, versículo 23. ¿Ok? Este va a ser el capítulo y versículo como punto de partida de esta mañana, de este mensaje. ¿Ok? Vamos a ver entonces, para efectos prácticos, yo ya tengo transcrito el versículo, es palabra de Dios, es la Biblia. Si tú quieres igualmente, como siempre les doy la recomendación, acompáñate de tu Biblia, acompáñate de una libreta, de un bolígrafo, para ir al menos tomando el guión del estudio, ¿verdad? Bien, leamos entonces Génesis 42, 23. Y nos dice así, pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos, ¿verdad? Entonces, aquí pues era una doble verificación, ¿verdad? Ellos decían una cosa, él entendía perfectamente porque él era hebreo, lengua materna, pues la lengua de los hebreos, pero utilizaba este intérprete para enmascarar, para simular su verdadera personalidad o su verdadero origen, ¿verdad? Su hermano, finalmente. Pero no podía darse a conocer de manera inmediata si antes, como ya lo dije, verificaba, checaba con qué actitud se estaban presentando delante de él, ¿sí? Y bueno, la similitud entonces, y vamos a ser muy claros, la verdad es que todavía no estaban reconciliados los hermanos de José con José. Apenas comenzaba la tribulación para ellos, apenas comenzaba la prueba y entonces a partir de la actitud que los hermanos tuvieran, recibirían la misericordia o recibirían el castigo y con toda justicia, ¿eh? Entonces aquí él comienza así, de esta manera, no estaban reconciliados, todavía no estaban perdonados y no podían hablar con él, y también esto es importante, ¿eh? Porque José era un noble en ese momento, José era el príncipe, ¿sí? Y ellos en ese momento, en esas costumbres, usos y costumbres, ellos eran plebeyos, ellos eran pueblo, ¿verdad? Entonces sí había una gran diferencia entre José como rey o como príncipe, como noble, pero por otro lado ellos como extranjeros y como de alguna manera benedizos, ¿verdad? Pidiendo el favor, ¿verdad? Entonces no se podían hablar de tú a tú todavía, ¿sí? Bueno, pues esto, vamos a entender algo. Espiritualmente tiene un gran sentido para nosotros. Antes, y lo voy a citar, la Biblia dice que, déjame leerla textualmente, para que esto conste de manera clara, ¿sí? Vamos a entender algo importantísimo. Lo hemos estado leyendo, pero lo quiero confirmar. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne,
ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Ok? Entonces, nosotros por haber nacido hombres, mujeres, ¿sí? Seres humanos, somos criaturas de Dios, pero no somos hijos de Dios. ¿Sí? ¿En qué momento nos convertimos en hijos de Dios? Lo acabamos de leer en este momento. Mas a todos los que le recibieron. ¿Y qué significa recibirlo? Aquí lo dice la misma palabra, la palabra se explica por sí misma. A los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Y estos hijos de Dios no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. ¿Ok? Bien, entonces, utilizando este ejemplo, ahora voy a metaforizar o voy a dar la explicación espiritual. Déjame explicarte que sí hay un intérprete espiritual entre Dios Padre y nosotros. Antes de ser hijos de Dios, Dios envía un intérprete entre Él y nosotros. Ese intérprete que nos habla de las palabras de Dios es nada más y nada menos que el Espíritu Santo. ¿Sí? Porque, ¿sabes por qué? Porque mientras estemos en nuestros pecados, en nuestros delitos y en nuestros secretos, no podemos tener comunión con el Padre. No hay comunión con el Padre, ¿sí? Y lo dice también la Biblia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? Porque estamos muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados. Ahora bien, Dios nos envía un intérprete, ¿sí? Que habla el lenguaje santo, eterno, profundo de Dios y nos lo revela a nosotros. Y Él, traductor, el representante, el intérprete de Dios hacia tu vida y hacia la mía, antes de conocerlo, fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos convenció de pecado. El Espíritu Santo nos convenció de justicia. El Espíritu Santo nos convenció de verdad, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Es exactamente una similitud más de estas que hemos venido hablando y por eso se ha hecho tal vez un poco largo este estudio, porque cada cosa, cada detalle que hay entre José es exactamente lo mismo que hay entre Dios y nosotros. Entre José y sus hermanos es el mismo detalle que hay entre Dios y nosotros. Dios envió un intérprete para hablarnos de sus palabras, para a decirnos el amor, la misericordia, pero principalmente el sentido de este estudio, de este pasaje y de esta plática que el día de hoy vamos a tener, es que entendamos nuestra verdadera condición. ¿Y cuál es nuestra verdadera condición? Déjame explicarlo. El hombre está condenado. Sí, suena fuerte, ¿verdad? El hombre está condenado, el hombre está perdido. Y vas a decir, oye, ¿no estás exagerando? No, la razón por la que los seres humanos estamos condenados y estamos perdidos es una sola razón, a causa de nuestros pecados. Porque la paga del pecado es muerte, ¿sí? Porque hemos muerto espiritualmente a través del pecado en nuestras vidas. El que consentimos, aprobamos, vivimos en pecado. Pero Dios, en mi caso, se acercó hace 34 años para explicarme que yo estaba en pecado, que yo estaba muerto espiritualmente y que yo estaba condenado al infierno. Y utilizó, y a través de testimonios de personas muy directas, muy cercanas, en este caso mi padre, y en el caso de un amigo, utilizó sus vidas como instrumentos, y el Espíritu Santo habló de manera clara para convencerme de mi pecado, para convencerme de mis secretos y de mis delitos, y entonces ser perdonado a partir de la misericordia de Dios, ¿sí? Entonces, mientras seamos extraños a Él, mientras no le seamos sus hijos todavía, ¿sí? Hasta que no le recibamos por fe, entonces no somos sus hijos. Y Él solo puede tratar con nosotros como si la misma actitud de un gobernante, ¿sí? Ojalá me encantaría un día poder platicar con el presidente, ¿verdad? Pero pues tal vez esto sea difícil o tal vez imposible. Pero así se presentó José, como el gobernante que tiene un estatus de autoridad, de dominio, de control, ¿sí? De poder, y ellos como personas extranjeras, como plebeyos que no tenían trato con José
aún y a pesar que eran sus hermanos, ¿verdad? No se presentó como su hermano, sino como gobernante, como juez de toda la tierra. Entonces, Dios así se presenta. Y lo hace de esa manera para que comprendamos, para que nos demos cuenta cuál es la actitud correcta, la cual nos puede hacer hijos de Dios, ¿sí? Este estudio se va a tratar de eso. ¿Cuál es la actitud correcta y necesaria que debemos tener nosotros para entonces poder tener una comunión cercana, tan cercana casi como sus parientes, ¿verdad? Dijo el Señor Jesús cuando estaba predicando un día que le llevó todo el día a la predicación: hey, tu madre y tus hermanos te llaman. Y entonces él respondió y les dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Entonces volteó a ver a sus apóstoles y les dijo: pues todos los que hacen la voluntad de Dios, ellos son mis hermanos, mi madre y mis hermanos. Todo aquel que hace la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, bueno, es más, debemos estar agradecidos porque Dios se complace con nosotros siempre, y Él va a utilizar todos los medios a su alcance para que podamos entender estas verdades que nos pueden dar vida eterna, ¿verdad? Como te dije, hace 34 años yo tuve esa vida, conocí, entendí y acepté y creí esto que te estoy diciendo, ¿verdad? Muy bien, bueno, esa fue la primera actitud, utilizar un intérprete, ¿sí? Utilizar a un segundo que le ayudaba a esa comunicación. Ya entendimos que el intérprete espiritual, si no le conoces, si esta es la primera ocasión que estás escuchando un mensaje así, es si hay un intérprete espiritual, que es el Espíritu Santo entre Dios y tú. Y es a Él a quien tenemos que escuchar con una actitud correcta, ¿verdad? La segunda actitud estratégica que José tomó es que les habló de una forma muy especial, o dicho de otra manera, les habló ásperamente, ¿ok? Vamos a leer ahora Génesis 42:7, ¿ok? Te pido por favor, si puedes, si ya lo tienes por ahí. Génesis 42:7. Nos dice así la palabra: y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente, y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. Les habla de manera enfática, les habla de manera áspera, les habla en forma de cuestionamiento, ¿verdad? ¿Sí? Siendo que él conocía todas las cosas, ¿verdad? Él sabía perfectamente quiénes eran, de dónde venían y por qué venían a él también. Por supuesto que lo sabía. ¿Sabes? Dios Padre, el Señor, tiene que decirnos a veces cosas severas. Tiene que decirnos, nos tiene que sacudir para que nos despertemos y tengamos un sentido que es a veces difícil que tú y yo tengamos, pero que es estrictamente indispensable para que entonces tú y yo podamos tener una comunión profunda e íntima con el Señor. Y a veces Dios tiene que utilizar palabras fuertes para que tú y yo entendamos nuestra pecaminosidad. Esa es la verdad, ¿sí? Al pecado Dios lo llama como pecado. Al adúltero le llama adúltero. Al fornicario le dice fornicario. Al que se embriaga le dice borracho. No sé, como se le tenga que decir, ¿verdad? Al que no es honesto se le dice mentiroso. En fin, Dios nos habla a través de la palabra, manifestando con toda claridad y diciéndole las cosas por su nombre, de manera clara y de manera directa, ¿sí? El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y ese ladrón es el pecado en nuestras vidas, ¿sí? Porque el que practica pecado, esclavo es del pecado, ¿sí? ¿Sabes? Dios nos dejó la ley no para tratar de cumplirla. Dios nos dejó la ley para que entendamos nuestra verdadera condición legal delante de Dios. Y si la ley es justa, la ley es perfecta y la ley es santa,
Cuando tú y yo nos vemos contra la ley, lo único que nos queda, si somos honestos, es reconocer que nosotros somos exactamente lo contrario. A la justicia, a la santidad, a la verdad y a la pureza que sale del corazón de Dios. Entonces Dios nos pide, por eso es que nos habla, y áspero entre comillas, ¿verdad? Simplemente nos está diciendo el fondo del problema. Simplemente nos está diciendo el fondo de nuestra maldad. Y el fondo de nuestra maldad es el pecado, ¿sí? Todos hemos pecado. No hay justo ni aun uno. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ese es el punto de partida. Así es como las cosas se pueden arreglar, reconociendo nuestro pecado. Y si de alguna manera tú y yo hemos sido tal vez muy cuidadosos para que nuestros pecados no se manifiesten, bueno, no te preocupes. Dios conoce hasta nuestros secretos. No hay nada que esté oculto delante de Él, porque Dios conoce los pensamientos más profundos de nuestra alma, ¿verdad? Entonces, sí, cuando Dios utiliza palabras exactas, las está utilizando porque recuerda que Dios también es eternamente justo y no tendrá por inocente, como dice la palabra, al malvado, ¿sí? Pero para que Él nos ofrezca la misericordia y el perdón, lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestra condición pecaminosa, nuestra condición corrupta, nuestra condición perdida delante de Él. ¿Sabes? Muchas personas que cometen el pecado que sea, lo siguen cometiendo porque no lo ven mal. Lo siguen cometiendo porque dicen todo mundo lo hace. Es más, en los últimos tiempos se está tratando de cambiar la ley y los principios. ¿De qué manera? Llamándole a las cosas malas como si fueran buenas. Esto es increíble, ¿verdad? Si en algo se caracterizan estos últimos tiempos, es como el hombre de manera desesperada, para no tener problemas de conciencia, está de manera necia y obstinada tratando de cambiar los valores, los principios, las leyes naturales que están en nuestra alma, ¿verdad? Y elevándolos a una especie de derecho, llamándolos derechos de tercera o cuarta generación. Bueno, será lo que sea, pero para Dios lo que es el pecado siempre será pecado, ¿sí? Y el pecado mata, destruye, corrompe y también nos esclaviza, ¿ok? Mira, si Jesús o el Espíritu Santo, en este caso José con sus hermanos, nos dice cosas duras, debemos estar preparados para cuando hemos reconocido esto, entonces ya estamos preparados para recibir la inmensidad de su bondad y de su misericordia. Dios perdona, por supuesto que perdona, pero para que Él perdone, primero que nada tenemos que sabernos faltos, tenemos que sabernos pecadores, ¿sí? Como dice la palabra, Dios ha pesado nuestro corazón y nos ha hallado faltos. Dios ha pesado nuestra vida y nos ha hallado faltos, pero no te preocupes, Él es rico para que con su riqueza cubra nuestra miseria y nos dé vida eterna, ¿sí? Dios es eternamente justo, pero también yo quiero que esta mañana tú comprendas que también Dios es eternamente misericordioso. Pero no podremos obtener la misericordia si antes no tenemos el valor, no tenemos la honestidad, ¿sí? Porque, ¿sabes? Alguien que es cobarde para Dios es alguien que nunca se va a atrever a reconocer que su vida está mal, que su vida está destruida, o incluso también que sus actos y sus decisiones han destruido a todas las personas que están a su alrededor, ¿sí? Cuando tú y yo somos valientes y somos honestos, le tendríamos que decir a Dios sin ningún problema: pequé y pervertí lo recto y no me he aprovechado. Ese es el punto de partida, esa es la condición necesaria para que Dios nos perdone, para que Dios nos limpie, nos lave, nos dé vida eterna y nos purifique a través de la sangre de Cristo. ¿Ok? Bueno, otra de las actitudes o resultados de este diálogo entre José y sus hermanos es que sí hubo resultados. Verdaderamente produjo una gran convicción.
¿sí? Porque tú y yo ya conocemos la historia. Ellos habían sido verdaderamente perversos. Habían atentado contra la vida de su hermano. Y después lo habían puesto a la venta como un esclavo. Y ellos se habían quedado con el fruto de esa venta. 20 piezas de plata. Fue el producto de la traición. Fue el producto de la venta como un esclavo, como un objeto que hicieron de la vida de José. Entonces, por supuesto que en sus conciencias, aquí faltó hablar de algo muy importante. Sabes, a veces hemos hasta convencido a los demás o hemos intentado convencer de nuestras mentiras, de nuestras locuras. Y es increíble cómo a veces habrá alguien que tenga la habilidad de convencer a todo mundo de lo que está mal. Pero sabes, la justicia y la verdad son incorruptibles. A la justicia y a la verdad no se les puede engañar. Y si tienes alguna duda, si tenemos alguna duda, está muy claro. Nuestra conciencia es el testigo que Dios puso en nuestra alma para siempre acusarnos de las cosas que han estado mal en nuestra vida. Es muy sencillo, echemos un vistazo a nuestra conciencia, porque la conciencia siempre estará del lado de Dios. Y la memoria también en muchas ocasiones juega a favor de nuestra conciencia y de nuestra realidad delante de Dios. Porque, ¿sabes? Ahí hay cosas que quedaron guardadas. Ahí hay hechos, escenas, realidades que de alguna u otra manera nos marcaron para siempre. Vamos a leer Génesis 42, 21, porque esta forma de utilizar un intérprete y de hablarles ásperamente para meterles presión o estrés, empezó a dar resultados. Las conciencias de sus hermanos empezaron a angustiarse y revelaron lo que había quedado en secreto y revelaron lo que con tanta vehemencia habían convencido a su padre, y su padre les había creído esta mentira, ¿verdad? Y lo seguía viendo su padre como inocentes, como buenos hijos, ¿verdad? Vamos a dejarlo bien claro esto. Vámonos a Génesis 42, 21. Y nos dice así, Génesis 42, 21. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Imagínate, estar delante del hombre más poderoso sobre la tierra en ese momento y siendo tratados de manera áspera y poniendo en entredicho su honorabilidad y poniendo en entredicho lo que ellos mismos se habían convencido y habían convencido a los demás. Somos hombres honrados y no somos espías, ¿verdad? Somos hijos de un anciano hombre, ¿verdad? Somos dos hermanos y uno no aparece. Mira nada más. Y resulta que el que no aparecía era el que ellos habían vendido. Pero resulta que al que habían vendido en ese momento estaba delante de ellos como Señor, soberano, poderoso y hasta como juez de la tierra, ¿verdad? Es increíble. ¿Sabes? Y entonces sus conciencias empezaron a mover sus entrañas para reconocer que esto que los estaba angustiando y llenando de temor era exactamente lo que ellos habían visto a la forma, en la manera o el día en que ellos estaban actuando como verdugos, martirizando, atormentando, diciendo, ¿lo matamos o no lo matamos? De José. ¿Lo vendemos o no lo vendemos? ¿Qué hacemos con él? ¿Lo metemos a la cisterna para que se ahogue? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos deshacemos de él, verdad? Con una verdadera maldad, como homicidas tremendos, ¿verdad? Bueno, pues en este momento, aproximadamente 13 años después, su pecado los alcanzó. Y ellos, al sentir esta angustia, su conciencia apeló a lo que en su memoria quedó grabado, ¿sí? Ese día, cuando su hermano tenía una
cara de angustia, de miedo, de súplica. No me maten, por favor, no me hagan daño. Empezó a pasar esa imagen sobre su mente y ellos dijeron, ciertamente, nuestra maldad nos ha alcanzado. Ciertamente, el tiempo se agotó y estamos pagando lo que de manera injusta le hicimos a nuestro pequeño hermano, ¿verdad? Bien, entonces, qué impresionante. Cuando el Espíritu Santo te está hablando y en ese momento es el intérprete de Dios, lo único que desea es convencerte de pecado, convencernos de pecado, ¿sí? La obra ya está hecha. Y el pecado ha sido traído al recuerdo y hecho de alguna manera manifestado en toda la gravedad, en toda la miseria del pecado, ¿sí? Delante de aquel hombre contra quien se había cometido la injusticia, ¿verdad? Inclusive ellos, sin aún darse cuenta que era su hermano, ¿verdad? Esto fue sabiduría pura de Dios, revelada hacia José para poder establecer la forma en que ellos serían confrontados, la forma en que ellos se les podía otorgar la solución a lo que de manera perversa, como criminales, como asesinos, habían hecho o habían querido hacer al querer matar a su hermano, ¿verdad? Dios puso una barrera para que no consumaran el homicidio, ¿sí? Y utilizó a Rubén, el primogénito, y él fue el que les dijo, no lo maten, ¿qué pretenden hacer, verdad? Hubo alguien que dio la cara en ese momento por José, pero consintió en la maldad de venderlo, ¿verdad? Ok. Esto abría ciertamente hemos pecado, dijeron ellos. Y esto abría la puerta del corazón de cada uno de ellos para que entrara la salvación, para que la palabra de aquel que vive y que fue a la cruz del Calvario nos dé vida a partir de una confesión honesta de nosotros, delante única y exclusivamente de Dios, en lo secreto de nuestra vida, en lo secreto de nuestra alma. Tú y Dios de manera directa, sin ningún otro intermediario más que el Espíritu Santo, que te convence de pecado y nos lleva entonces a reconocer de manera honesta y valiente que verdaderamente en nuestras vidas hay algo que ha quedado en el pasado, o que ha quedado en el secreto, o que ha quedado en nuestras conciencias, que puede ser perdonado, porque Dios nos ama y tiene inmensa misericordia, ¿verdad? Ok. En el segundo viaje de retorno, cuando José los vio quebrantados, él les empezó a dar algo de sus riquezas, algo de su piedad, porque, ¿sabes? Ese día fueron a comer a su casa, ni más ni menos. Empezaba a haber un acercamiento, ¿verdad? Al verlos en angustia, al escuchar, fíjate, al escuchar José que habían reconocido que lo que habían hecho 13 años antes había estado mal, José empezó a ablandar su corazón y antes de hacer la confrontación final, comieron de manera estupenda delante con él en su casa. Entonces empezaron a tener un cierto privilegio, disfrutaron de un pequeño privilegio. Vamos a leer también Génesis 43, 16. Déjame explicarte el contexto para que nos quede claro. Recuerda que son dos viajes, ¿verdad? Y en el segundo viaje de retorno, José establece la condición que no habrá paz entre ellos si no le traen al más pequeño llamado Benjamín, que él era el único hermano al 100% porque todos los demás eran medios hermanos de él, hijos del mismo padre, pero cada uno de ellos había sido hijos de diferente mujer, ¿verdad? Entonces él pide la condición que le traigan al más pequeño, que es Benjamín, que es su hermano de carne y de sangre al 100%,
Y entonces vamos a ver qué sucedió. Génesis 43, 16. Y vio José a Benjamín con ellos, y dijo al mayordomo de su casa: lleva a casa a esos hombres, y degüella una res y prepárala para que estos hombres, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. Esto es algo también que nos da mucha luz para entender el corazón de Dios. Ellos, primera actitud, se humillaron, reconocieron, sus conciencias los acusó. Segundo, las condiciones que José puso para que volvieran a ver su rostro es: tráiganme al más pequeño. Y ellos lo hicieron, es decir, comenzaron a obedecer. Siguieron la instrucción que José y las condiciones que José les estableció. Entonces, al ver a su hermano, se conmovió hasta las entrañas, por muchas razones, porque estaba viendo la capacidad de obediencia o el deseo de obedecer, el deseo de ponerse en paz con él, el deseo de seguir las instrucciones que él establecía. Segundo, al ver a su pequeño hermano, se llenó de gozo. Fue un día muy especial para él, pero también quería disfrutar de un tiempo solaz, como una familia a la cual se le había privado, a él se le había privado durante 13 años, ¿verdad? Y entonces quiere comer con ellos y disfrutar ese momento solaz, ¿verdad? Al festejar, al recibir un banquete, viendo a su hermano 13 años después, ¿verdad? Ok, amigos, pues ya habían reconocido su pecado. Ahora empiezan a recibir su favor. ¡Qué gracia! Ser traídos a la casa del príncipe y comer con él. ¿Sabes? El Señor Jesucristo conduce nuestra alma arrepentida a una casa en la cual Él quiere darnos un banquete de amor para satisfacer plenamente todas y cada una de nuestras necesidades. Dios no tiene problema. Si tú y yo, dice la palabra, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Eso es lo único que Dios necesita, que tú y yo quebremos nuestra alma delante de Él. Dice la palabra que vayamos todos los que estén quebrantados y humillados delante de Él. ¿Ok? Aún todavía no le conocían, aún no se revelaba, pero empezaban a experimentar pequeñas satisfacciones. Ese gran banquete, esa gran comida preparada de gracia para ellos. ¿A partir de qué? De que Él escuchó que verdaderamente reconocieron que 13 años antes habían pecado y que empezaron a seguir las instrucciones que Él había establecido y las condiciones que Él les había pedido, ¿verdad? Y entonces empezamos a llegar al clímax de esta historia. Porque después de ver esto, Él fue movido a misericordia y les tuvo compasión. Y esta compasión se las mostró. Fue tan grandemente estremecido que en 3 ocasiones está llorando delante o evitando llorar delante de ellos, ¿verdad? Pero su corazón se conmueve para nuevamente reencontrarse con ellos como familia, como hermanos. Él estando decidido a perdonar, estando decidido a tener misericordia por ellos. Vamos a leer Génesis 42, 24, por favor. También te voy a decir los otros dos. Génesis 43, 30. Y por último, Génesis 45, 2. ¿Ok? Comencemos entonces con Génesis 42, 24. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Aquí estamos hablando del primer viaje.
y de alguna manera les tenía que poner una condición. Y Simeón fue la condición. Este se queda hasta que no me traigan al otro, al pequeño que aún vive, ¿verdad? Pero tratándoles con dureza y metiendo a la cárcel a su hermano, no se estaba complaciendo. Lloraba verdaderamente, tal vez recordando durante esos 13 años lo que él había experimentado, especialmente los últimos años antes de haber recibido la gloria y la honra de parte de Faraón, los años que él había pasado en la cárcel de manera injusta, ¿sí? Y entonces él ahora del lado de, ya no como víctima, sino como juez justo, aprisionando a uno de ellos para meterlo a la cárcel. Por supuesto que esto no le complacía. Por supuesto que en esto él no se deleitaba, sino todo lo contrario. Sabía el sufrimiento de lo que significaba estar en la cárcel, ¿verdad? Porque él había padecido este dolor y esta angustia. También nos dice Génesis 43:30. Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó dónde llorar, y entró a su cámara y lloró allí. La familia que se le había privado, la compañía de su hermano, el pequeño. Al verlo, fue inmensamente estremecido su corazón y su alma, y no pudo contener las lágrimas, pero no lo hizo delante de ellos. Buscó el lugar más secreto para llorar. Así es Dios. Cuando tú y yo nos endurecemos a causa del pecado, dice la palabra que el corazón de Dios en secreto llorará en su alma, ¿sí? A causa de nuestra dureza, cuando somos hechos cautivos por nuestras maldades, ¿sí? Dios llora, como lloró José, viendo el resultado de la destrucción que el pecado ha traído a nuestras vidas. Pero si a alguien le duele y a alguien le quebranta, es exactamente a Dios. Génesis 45:2. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. No lo resistió más, no aguantó más, y entonces, desde lo profundo de su alma, desde lo profundo de su corazón, si él se había hecho fuerte durante estos 13 años, no pudo contenerse más, después de haber visto muchas cosas de parte de Dios, su amor, su cuidado, su misericordia, especialmente la justicia, y cómo ahora él se presentaba delante de sus hermanos como el juez que podría juzgarlos e incluso destruirlos. Pero fue movido a misericordia, como Dios es movido a misericordia por nosotros, y desde el fondo de su alma lloró al reencontrarse con ellos y ver a su pequeño hermano. ¡Qué ternura del corazón! Aun cuando les habló ásperamente, qué semejanza con Cristo. Grande, grande semejanza con Cristo tenemos en este pasaje, ¿verdad? La lección que aquellos reciben, entienden, cuando Dios trata con nuestras almas, no es para destruirnos, sino simplemente para reconocer nuestra maldad y a partir del reconocimiento de nuestra maldad y de nuestro pecado, recibir el infinito perdón, la infinita misericordia y la infinita compasión y piedad de Dios, para entonces tener una comunión profunda con Él sin ningún problema, ¿verdad? Hablemos de los momentos en los que Jesús lloró, y fueron dos exactamente. Uno de ellos está en Juan 11, 34, 35, y el otro está en Lucas 19, del 41 al 43. Leamos entonces primero Juan 11, 34 y 35, y dice así: y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró.
¿De qué estamos hablando? Estamos hablando exactamente cuando se presentó delante del sepulcro, de la tumba de Lázaro, y verdaderamente al ver la muerte de su amigo, de su entrañable amigo, Jesús lloró por el dolor que le causaba. También en Lucas 19, del 41 al 43, vemos en otra ocasión, estos son los dos únicos momentos en los cuales Jesús derramó lágrimas. Y nos dice Lucas 19, 41 al 43. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Pero vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. ¿Sabes? Ese día en el cual Jesús venía cabalgando en ese pequeño asno, bajando del monte de los olivos para entrar a la ciudad de Jerusalén, él se conmovió en sus entrañas porque él sabía perfectamente que los judíos, sus hermanos, no lo recibirían como Mesías, no lo recibirían como el Cristo que era, ¿verdad? Pero también a consecuencia de este rechazo, por supuesto que Jesús conocía y sabía que lo pagarían tremenda y terriblemente, siendo destruidos ellos, siendo destruida la ciudad e incluso siendo destruido el templo de Jerusalén. Y esto se cumplió en el año 70 de esta era, ¿verdad? Es por eso que Jesús lloró al ver la dureza de los corazones de los judíos. Yo espero que tú y yo obtengamos la riqueza de su perdón y la riqueza de su misericordia y no tengamos que sufrir las consecuencias de nuestros pecados o de nuestra dureza o de nuestra maldad o de nuestro corazón no arrepentido, porque Dios anhela con toda su alma que volvamos a tener un encuentro con Él para que Dios nos otorgue su perdón a través de Cristo. Nos dice Filipenses 3:18, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Sí? ¿Te imaginas ser enemigos del único medio, de la única forma y de la única persona que nos puede dar el perdón, que nos puede dar misericordia, que puede restaurar nuestra vida, que puede borrar con su sangre todo nuestro pecado y toda nuestra maldad? ¿De acuerdo? Bueno, pues en el caso de José, él obtuvo una gran victoria sobre todo. ¿Sabes por qué? Porque esto se manifestó inmediatamente en uno de sus hermanos. Estaban totalmente quebrados, totalmente quebrantados, humillados y dolidos de su maldad. Y ellos ya, entre ellos, habían reconocido, verdaderamente pecamos el día que vendimos a nuestro hermano. Vimos la angustia en su rostro. Y ahora, ¿sabes? Esto iba más allá, porque él estaba ya en el momento final, en la prueba final. Y te voy a decir por qué es necesario que seamos honestos. Y también el por qué tenemos que arrepentirnos. Porque esto es lo único que puede cambiar nuestro corazón a partir del amor de Cristo. ¿Sí? Vamos a leer para que quede claro. Génesis 37, del 26 al 27. Y nos dice así: entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. ¿Sí? Estamos identificando, Judá era uno de los 12 hermanos, ¿correcto? Y él es el que de alguna manera dice, mira, pues vamos, esto es increíble. Hay muchas personas que se sienten buenas, aunque no lo sean. Y te voy a decir
que este era el caso exacto de Judá. Si todos los demás querían matar a José, él dijo, mira, vamos a hacer cosas malas, pero no vamos a ser tan tontos, ¿no? O vamos a tratar de no hacer tanto daño, ¿no? Hagamos mal, pero poquito, no tanto, ¿verdad? Esto es lo que estaba haciendo Judá. No lo matamos, mejor lo vendemos. Finalmente era pecado. Muchas personas se justifican a sí mismos porque dicen, mira, yo he sido tan inteligente para hacer cosas que no traigan tantas consecuencias o tanta maldad en mi vida. ¿Sabes? Delante de Dios no hay diferencia. Todo es malo. Hasta en lo que nos hemos cuidado, en lo que nadie se ha dado cuenta, hasta en la estrategia que tal vez hemos hecho para que no se manifieste. O incluso decir, mira, no hagamos cosas negras, hagamos cosas grises, pues tan malos son las cosas negras como las cosas grises. Este era el caso de Judá. Sin embargo, vamos a ver que este maltrato con un sentido eterno que José les estaba causando, más causó mella, fue precisamente en Judá, en aquel que había disfrazado la maldad 13 años antes. ¿Y de qué manera estaba obrando un cambio, una transformación increíble en el corazón de Judá? Pues al punto que Judá intercede por Benjamín. Vamos a entender esto. Génesis 44:33. Dice así Génesis 44:33. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. ¿Qué significa esto? José había hecho una estrategia completa. Había tomado la copa y su copa la había introducido al costal de su hermano Benjamín, para entonces decir, si estos no se arrepienten, yo me quedo con mi hermano y él va a conocer la verdad y él va a saber que soy José y los otros allá ellos en un sentido, ¿verdad? Pero ¿qué crees? Cuando abren los costales y la copa que inteligente y estratégicamente José había puesto en el costal de Benjamín para arrebatarles a su hermano y entonces ellos ser juzgados, Judá, esto es un milagro lo que pasa en la vida de Judá. Judá, el que había estado dispuesto a vender a uno de sus hermanos, es ahora Judá el que intercede por Benjamín, al punto que le dice, no te quedes con él. Si a alguien hay que castigar, es a mí. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo, o sea, Judá, en lugar del joven, o sea, Benjamín, por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Este es un milagro que Dios estaba haciendo en el corazón de este hombre. Estaba siendo transformado. Te tengo buenas noticias. Dios perdona todos nuestros pecados si nos quebrantamos, nos humillamos y le pedimos perdón. Pero no solamente lo perdona, Dios hace más. Y lo que Dios hace más es que también puede librarnos de la atadura del pecado. Dios puede regenerar nuestra vida. Dios puede santificar y purificar lo que el pecado ha corrompido. Es decir, tú y yo podemos ser nuevas personas, regeneradas, transformadas, renovadas en Cristo Jesús. Si tan solo reconocemos el pecado, nos humillamos y reconocemos la justicia de Jesucristo sobre nuestras vidas. Entonces, habiéndose consumado esta obra, habiéndose consumado el propósito y ya no habiendo más cosas que perseguir, Jesús se revela. José se revela, José se manifiesta. Y entonces dijo José, acercaos a mí.
yo soy José, vuestro hermano. Eso fue lo que hizo. Leamos, por favor, Génesis 45:4. Lo leo yo, para terminar y ser más rápido. Génesis, y rápido quiero decir, Génesis 45:4. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. ¿Sabes? Ya habían confesado su delito, su pecado y su falta. Y entonces les dijo él, no hay falta que perseguir. No los odio, no los voy a castigar, no los voy a eliminar. Yo soy vuestro hermano. ¿Sí? Y entonces cuando tú y yo tenemos esta actitud idéntica delante de Dios, Dios se manifiesta como Padre amado. Y Jesucristo se manifiesta como nuestro amado Salvador, en el cual y por él fueron perdonados todos nuestros pecados. ¿Sí? Acuérdate que Judá es el primero que le dice esto a José en Génesis 44:16. Entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. ¿Te das cuenta? Ellos le dijeron, aquí estamos y vamos a ser tus siervos. La obra estaba consumada. El propósito se había cumplido. Ellos ya habían reconocido su maldad. Y entonces lo que le tocó a José fue perdonarlos y manifestarse de manera clara. No hay ningún problema. No serán castigados. No se les dará el mal que ustedes me provocaron. Los amo y los perdono. Esa fue la actitud de José y esa es la actitud de Jesucristo hacia ti y hacia mí. Y nos dice claramente Mateo 11:28, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Qué te parece? ¿No te gustaría recibir este perdón? Los hermanos de José lo recibieron, y a partir de eso recibieron grande misericordia y bendición para sus vidas. ¿Sabes? Después de esto, Él los consoló. Él ahora les dijo, no se llenen de tristeza. Vamos a leer Génesis 45:5. Y dice así Génesis 45:5. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y luego dice 45:15. Y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. El perdón, la misericordia, estaba dada. No había más falta que castigar. Había sido ya confesada. Ya se habían quebrantado, ya se habían humillado, y ahora podían tener comunión con él. ¿Sabes? Esto es lo que Dios anhela para tu vida y para mi vida. Que tú y yo seamos valientes, que seamos honestos, que seamos sinceros con nosotros mismos y que simple y sencillamente reconozcamos los pecados que nos han destruido y que nos han separado de Dios. Porque, ¿sabes? Dios conoce hasta nuestros secretos, por más ocultos, y también conoce nuestras mentiras, aunque esas mentiras hoy las consideremos verdades de lo que antes hicimos mal. ¿Sabes? Él conoce todo. Lo único que necesita es un corazón contrito, quebrantado, humillado. Porque al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Sabes? Porque Él nos ama, con amor eterno te ha amado. Por tanto te prolongué mi misericordia. Venid luego, dice Dios, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Porque la sangre preciosa de Cristo nos limpia de todo pecado. Nos dice la palabra también
que para eso Él murió en la cruz. Ese fue el propósito por el cual fue enviado por el Padre, para que tú y yo tengamos vida eterna, para que tú y yo tengamos comunión con Él. ¿Sí? Y dice aquí, permítanme un segundo, aquí dice, en 1 de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. ¿Ok? Entonces, la justicia en la cruz del Calvario, ahí se encontró la justicia y el amor y la misericordia. Y entonces se abrazaron y se besaron. La justicia significó que Jesús murió y fue torturado y derramó su sangre por tu pecado y el mío. Pero a la vez asimismo, si tú y yo nos arrepentimos y confesamos el pecado y le pedimos perdón, Él puede otorgarnos la justicia que Él consiguió mediante su muerte y mediante su sangre, para que tú y yo tengamos vida eterna. Y por último, no sé si estés escuchando la voz de Dios. Yo sí. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿No te gustaría recibir el perdón de Dios? ¿No te gustaría que Dios se manifieste como Padre, como Señor, y Cristo como tu hermano? ¿Te gustaría que Cristo entrara a tu corazón? ¿Te gustaría que Él perdonara todo pecado? ¿Te gustaría recibirlo como aquella persona que por amor a ti murió en la cruz para limpiarte, lavarte, restaurarte, regenerarte y tener vida eterna? Yo sí. Entonces, ¿qué te parece si hacemos una oración para pedirle a Cristo que entre a nuestras vidas y sea el Señor de nuestra vida? Déjame hacer una oración. Cerremos nuestros ojos y repite en silencio, en lo honesto y profundo de tu alma, en silencio en tu corazón. Vamos a orar. Padre Santo, Padre Dios, te pido perdón por todos mis pecados, por todos mis secretos y por todas mis mentiras que he hecho a lo largo de mi vida. Padre, pequé y pervertí lo recto y no me he aprovechado. Te pido perdón, Señor, y te suplico que la sangre de Cristo me limpie, me lave, me purifique. Hoy reconozco que Jesucristo murió en la cruz por mí y murió por mis pecados. Y yo hoy lo recibo en mi corazón como Salvador. Señor Jesucristo, entra a mi corazón para transformarlo. Te pido que me santifiques, que me limpies, que me laves, que me perdones, que transformes mi vida. Y confío solamente en tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias porque ya me escuchaste. Gracias porque he entendido que Cristo murió por mí y solamente a través de Él y por Él confío y confiaré tu amor, tu misericordia, tu perdón, como el único intercesor que hay entre ti, Padre Santo, Padre Dios, y yo, porque su nombre es Jesucristo, mi Salvador. Gracias, Señor. Gracias y te doy y te suplico que me bendigas inmerecidamente a través de tu gracia, en el nombre, por el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén, Señor. Ok, queridos amigos, ha sido un gusto compartir estos pasajes, estos domingos con ustedes. Yo espero y deseo con todo mi corazón que Dios te bendiga y nos vemos pronto.